El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 17, del 10 al 13. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero les digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. La silla de verdad. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a mirar lo que decía el Eclesiástico 48:1 en adelante. Hubo un hombre que se llamó Elías, y este hombre predicaba la palabra del Señor, y su palabra era como fuego, quemaba y destruía todo lo malo. Era como fuego. Y entonces ese hombre fue llevado al cielo por haber servido a Dios. Y estaba escrito que antes de venir el Mesías, volvería ese Elías que con su palabra es capaz de quemar todo lo malo o restablecer las cosas. Como cuando el campesino le mete candela a algún potrero que está lleno de maleza y después sale todo el pastico bueno. Así es Elías con su palabra, dice la palabra de Dios. Y antes de venir Cristo en la primera venida, vino alguien como él, con el espíritu y el poder de Elías, que era Juan el Bautista, pero dice Jesús, no lo conocieron. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando en este tiempo de Adviento, pasará lo mismo. Jesucristo viene y Él quiere que se prepare el camino a su venida. Y Él manda a sus ministros. ¿Para qué? Para que se prepare el camino, para que destruya todo lo malo y para que brote algo nuevo. Así está escrito, Mateo 17, del 10 al 13, que acabamos de leer. Como dice que se esperaba, pero que ya estaba y que la gente no lo reconocía. Escuche. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Antes de la primera venida, tenía que venir alguien como Elías. Vino Juan Bautista. Ahora en la segunda venida, tiene que haber alguien como Elías que predique la palabra y que la palabra sea como esa candela que quema y destruye todo lo malo para que nazca algo bueno. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Al destruir lo malo, restaura todas las cosas, las hace nuevas, renueva todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Pero el problema está en que la gente no es capaz de descubrir quién es ese instrumento de Dios, entre comillas, ese Elías que viene a preparar el camino del Señor. La iglesia nos coloca este tiempo de Adviento
precisamente para que todos ustedes y yo descubramos a ese Elías que viene a preparar el camino del Señor para que restaure todo lo malo que hay en nosotros. Para eso es el tiempo de Adviento. Estamos esperando la venida del Señor y hay que lo malo quitarlo y dejar lo bueno. Pero eso se hace a la luz de la palabra del Señor, que lo hacía Elías, que su palabra era como fuego que quemaba y destruía todo y restauraba todas las cosas. Hoy, en pleno siglo XXI, Dios también ha dejado sus Elías, sus ministros, sus profetas, sus sacerdotes, aquellos que van a llevarle al pueblo la palabra del Señor, y es exactamente lo que hoy quiero hacer con ustedes. Mostrarles cómo a través de la palabra de Dios usted y yo podemos ir divisando, detectando toda la maleza que hay dentro de nuestro corazón, todo lo malo, todo el pecado, y restaurar. Restaurar significa cómo quiere Dios que sea yo. ¿Cómo quiere Dios que sea mi vida? ¿Cómo quiere Dios que sea mi fe? ¿Cómo quiere Dios que sea mi esperanza, mi amor, el trato con los demás? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? Entonces, a la luz de la palabra, este tiempo de gracia, usted y yo nos dejamos moldear por esa palabra, transformar por esa palabra, y entonces ya nos convertiremos como el barro en manos del alfarero, como dice la canción. Yo quiero ser Jesús amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. De eso se trata. Si hoy ustedes y yo venimos a escuchar la palabra de Dios, es para hacer un vaso nuevo. Porque eso es lo que queremos ser, sino para qué venimos. Nosotros no venimos a calentar bancas. Nosotros no venimos a un compromiso que tengo y tengo que ir a ese compromiso, un compromiso social. No, yo voy a vivir mi fe. Yo voy a decirle a Jesús, quiero ser como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. No me he portado correctamente bien. No he hecho exactamente lo que tú querías. Me he desviado de tus caminos. Ahora quiero corregirme. No he vivido mi fe, pero quiero de ahora en adelante vivir mi fe. Para eso entonces Dios deja a sus ministros. Y es ahí cuando usted y yo vamos a misa con una intención. La primera, darle el culto de oración a Dios. Pero la segunda es escuchar la voz de Dios, Dios que me habla a través de sus ministros. Está escrito en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Cómo Dios tiene sus embajadores, sus ministros, y Él habla a través de ellos. Es como si mismo Dios hablara. Escúchelo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es como si Dios rogase, hablase, suplicase por medio de nosotros. ¿Y por qué? Porque San Lucas ya lo decía, San Lucas 10, 16, ya lo decía, que Dios se hace uno con su ministro, con su sacerdote, para que la gente pueda escuchar su palabra. Entonces es lo que se llama Dios ilumina, Dios inspira. Dios por medio de su Santo Espíritu le dice al sacerdote qué es lo que tiene que compartir con el pueblo, a la luz de su palabra. Oiga. El que a vosotros oye, a mí me oye. Pues si el sacerdote es un embajador de Cristo y es como si Dios hablara por medio de su boca, entonces Jesús aclara. Otra vez con la lupa, véanlo. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿A qué vamos a la iglesia? A escuchar a Dios, pero no como dicen los protestantes. Todo lo que me venga a la mente es lo que Dios me habla. Entonces Dios me habló, Dios me dijo por allá un pastor. En mi pueblo llegó un fulano pastor allá al pueblo y entonces tenía un matrimonio y le dijo al novio,
Dios me acaba de hablar anoche y me dijo que para que le vaya bien en el matrimonio, usted tiene que dejarme a su novia esta noche conmigo para sacarle todos los espíritus. Y el hombre asustado fue a hablar conmigo, me dijo, padre, mire, pasó esto, ¿será verdad o será mentira? Yo le dije, tonto usted si se la presta. Dios no habla así. Según la Biblia, Dios habla a través de sus ministros. Y quien a ustedes escucha, a mí me escucha, porque Dios habla a través de su palabra, de sus ministros, pero la palabra de Dios en labios de los sacerdotes es la voz de Dios. Y por eso una de las cosas que Dios pide es escuchar a sus ministros. ¿Otra vez? El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Por qué el pueblo se ha olvidado de eso? Porque existe el diablo. Y el diablo es el que le hace la contraria a Dios, es nuestro enemigo. Y no quiere que escuchemos la voz de Dios, entonces el diablo dice, eso es mentira. Jesús cuando dijo eso quizás estaba borracho. Sí, porque Jesús no, eso es mentira. Que Jesús habla a través de los sacerdotes es mentira. No le crean. No vayan a misa. Y entonces el diablo manda a un grupo de personas que se hacen llamar pastores, profetas, evangelistas, que vienen y dicen lo que les viene en gana. Inventan mentiras y dicen, sin que nadie los envíe, sin ser ministros de Dios. Ellos mismos se apoderan de eso y dicen, es que yo soy pastor. ¿Y a usted quién nos nombró pastor? Nadie, yo mismo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, que así no es. Pero entonces el diablo va destruyendo la fe en la gente. Antes nuestros abuelos, nuestros padres iban a la misa, escuchaban la palabra y trataban de practicarla porque sabía que Dios hablaba. Así lo dijo Jesús, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Pero ahora no. Ahora cualquier tonto que agarre un micrófono y lo ponga allá en la plaza y se llame pastor, sale toda la Arenosa a escucharlo. ¡Ah, no! Y viene el pastor, el profeta, evangelista, fulano de tal. Uy, mire lo bonito, cómo predica, cómo grita allá en la plaza. ¿No saben ustedes que es exactamente el trabajo del diablo destruir la fe de la gente? ¿No saben que ese es el enemigo para que ustedes no crean y se salven? Pero Jesús dice, no solamente dice Jesús, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. También dice algo, ponga cuidado. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Desechar a los ministros de Cristo es desechar a Cristo. Cuando ustedes no vienen a la misa y no vienen a escuchar la palabra de Dios, ustedes no están rechazando al cura. Están rechazando a Cristo. El cura, mejor que no haya misa, se vuelve a ir y no hay ningún problema. Pero están rechazando a Dios. Porque Dios, que es Padre, se preocupa por alimentar a sus hijos. Pero no solamente se preocupa de alimentarnos dándole la comida diaria carnal, corporal, sino nos alimenta también a nivel espiritual y nos alimenta con su palabra y tiene sus ministros que sirva la palabra de Dios, que nos predique la palabra de Dios para que al entenderla la practiquemos y alcancemos la salvación. Así se alimenta el alma. Pero hay gente, ustedes no, los que no vinieron, que se preocupan por todas las cosas menos por el alma. Recuerdo de un señor que tenía una vaca y todo el tiempo andaba con su vaca llevándola al pasto, a que comiera pasto, todo el tiempo. Y había un compadre que pasaba y le decía los domingos, compadre, vamos a misa, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a alimentarnos del Espíritu. Y decía, compadre, yo quisiera ir, pero tengo que pastorear la vaca. Tengo que llevar la vaca a comer pasto. Tengo que cuidar la vaca porque si no me la roban. A la orilla de la carretera cualquiera me la roba. Y todo el tiempo el mismo cuento. Hasta que una vez llegó el compadre y se pone a hablar con él, le llevó un jugo y comienzan a tomarse el jugo y unas paleonias. Y cuando estaban comiendo le dice, ¿sabe qué, compadre? Si a mí me tocara decidir, me pusieran a elegir qué quisiera hacer yo, tu vaca o tu alma, yo prefiero ser tu vaca y no tu alma. ¿Por qué, compadre?
porque tú te preocupas por tu vaca, pero no te preocupas por tu alma. Alimentas tu vaca, pero no alimentas tu alma. Cuida tu vaca, pero no cuidas tu alma. Yo no quisiera ser tu alma, yo quisiera ser tu vaca. ¿Cuántos de ustedes le pasa lo mismo de ese hombre? ¿Se preocupa más por una vaca, por un perro, por unas gallinas? ¿Se preocupa más por su casa, se preocupa más por otras cosas, por el trabajo, antes que por su alma? Oye, si realmente existe el alimento corporal, realmente existe el alimento espiritual. No sé si ustedes recuerdan, pero Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4. No sé si lo recuerdan. Si no lo recuerdan, se lo leemos. Jesucristo nos enseñó, y Él es Dios, no nos puede mentir. A no ser que ustedes sean ateos. Pero si ustedes son creyentes, Jesucristo nos enseñó que había una manera distinta de alimentarse, que no solamente se alimenta el cuerpo. Escúchenlo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, Aquí está el alimento del cuerpo. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está el alimento del alma. Usted y yo nos vamos a alimentar con la palabra de Dios. Y ese era el trabajo que tenía Elías, de alimentar al pueblo con la palabra de Dios, de decirle al pueblo la verdad. Ese es el trabajo del sacerdote, venir a predicarle al pueblo la palabra de Dios. Y por eso ustedes verán que trataré de predicarles con la Biblia en mano, para que ustedes se den cuenta que no son palabras mías de yo, sino que es la palabra de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras, y que cuando usted y yo la escuchamos y la practicamos, entonces Él va renovando y transformando nuestra vida. ¿Cuál es el problema? El no querer escuchar la palabra del Señor. Y esa es la tentación que existe en el mundo. Rechazar a Cristo, rechazar su palabra. San Juan capítulo 15, versículo 18, lo dice de esta manera. Dice que la gente del mundo no está dispuesta a escuchar la palabra. Es más, todavía está dispuesta a rechazar, pero dice, no se preocupe, me rechazaron a mí, no lo van a rechazar a ustedes. Escuche. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y escuche lo que viene, atención. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y oigan lo que viene, aquí, la lupa. Si han guardado mi palabra, Si han oído y han guardado, han cumplido mi palabra, también guardarán la vuestra. ahí está el secreto. Y el Señor dice, es que no me han querido oír a mí, tampoco lo van a querer oír a ustedes. Por eso, yo cuando vengo a predicarles, si ustedes vienen, bien, y si no vienen, también. Si escuchan, bien, si no escuchan, también. Si hacen caso, bien, y si no hacen caso, pregúntenme si me importa. Yo solamente tengo que cumplir con la misión que el Señor me ha dado de ir a predicar la palabra de Dios para que se restablezca, se restaure lo que está dañado en nosotros y para que la fe se fortalezca en cada uno. Porque la palabra de Dios, ¿qué hace en nosotros? La palabra de Dios hace que brote la fe. Así está escrito en Mateo 20:30. ¿Para qué fue escrita la palabra? ¿Por qué se predica la palabra de Dios? Primero vean que fue escrita para algo y vean que se predica para algo. Mateo 20:30. ¿Para qué fue escrita? Y dos ciegos que... Perdón, Juan 20:30. Le dije Mateo, ¿eh? No, es Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Lupita, ayúdeme. Pero estas se han escrito ¿Otra vez?
pero estas se han escrito, Paren la oreja, ¿para qué se han escrito? ¿Otra vez? pero estas se han escrito Adivinen para qué. para que creáis, ¿Para qué se han escrito? para que creáis. Entonces, esto está escrito aquí con una finalidad, para que creamos. Esa es la finalidad de la palabra de Dios, para que creamos. ¿Y saben qué es creer? Creer no es comprobar científicamente. Creer no es comprobar a la luz de la razón. Creer es doblegar la razón y darle paso a la fe. ¿Y qué es la fe? Simplemente, aun cuando yo no entienda nada, yo lo acepto porque creo que esa persona no me miente, me dice la verdad. Entonces le creo a esa persona. Por ejemplo, yo nací el 17 de septiembre del 73. Yo no lo recuerdo. Yo no tenía uso de razón. Pero yo creo que nací el 17 de septiembre porque me lo dijo mi mamá. Y mi mamá no me va a mentir en cosas tan importantes como eso. Entonces ella me dijo y me enseñó que yo nací el 17 de septiembre. Y a mí me pregunta, ¿cuándo nació usted? El 17 de septiembre de 1973. ¿Usted lo recuerda? No. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque lo creo. Así de sencillo. Y lo creo porque quien me lo dijo fue mi madre. ¿Me captan? Dicen que yo soy hijo de Luis Alfonso Jaimes. A mí no me consta. Porque dice, los hijos de mis hijas, nietos serán. Los hijos de mis hijos, ni se supo de quién será. Pero yo creo que yo soy hijo de mi papá. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi mamá. ¿O no? Claro. Entonces hay cosas donde usted, porque confía en la persona, cree y lo sabe por convicción de fe, no por razón. Por fe. Dios también nos habla a nosotros a través de su palabra y usted y yo hacemos un acto de fe. Yo le creo a Él porque Él no miente, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que me hizo. Mi mamá me engendró, no me hizo, pero Dios sí me hizo. Me formó, es el dueño de mi vida. Yo le creo. Pero no solamente, fíjense ustedes que no solamente se escribió para que creamos, también hay que predicar para que crean. Marcos 16:15. Cuando Jesús manda a los apóstoles, manda a predicar para que la gente crea. De modo que entonces lo que hacía Elías, predicaba la palabra, era precisamente para quitar todas las dudas y dejar la fe viva. Esa fe que ustedes y yo debemos rescatar, porque la religión o la vida espiritual se centra en algo que se llama la fe. Quitemos la fe y la religión no sirve para nada. Quitemos la fe y la vida espiritual no sirve para nada. Lo importante que usted y yo debemos cultivar es la fe. Es una virtud teologal, porque por fe hacemos lo que hacemos. Por fe estamos aquí, no estamos por gusto, no porque me nazca. No porque me guste, yo no voy a misa porque me guste o porque me nazca. Además el cura predica largo y es aburrido. ¿A mí qué me importa? Yo voy porque yo creo que en la Eucaristía le estoy dando el culto de adoración a Dios. Creo que ahí está el pan vivo bajado del cielo. Creo que voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Entonces no me importa si me gusta o no me gusta, si me nace o no me nace. Si estoy cansado o no estoy cansado, voy a misa porque tengo fe. Punto. He dicho, caso cerrado. Entonces necesitamos vivir de fe. El hombre de hoy, del siglo XXI, no quiere vivir de fe. Y la palabra de Dios se predica. No solamente fue escrito para que creamos. Además, se ha de predicar para que la gente crea. Ponga cuidado. San Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. ¿Para qué? Vamos a ver. ¿Para qué se va a predicar a toda criatura? El que creyere, ¿Para qué? Para que la gente crea. El que creyere, ahí está. Entonces la palabra de Dios es predicada para que la gente crea. Dos cosas muy importantes. Esto se escribió para que crean. Y esto se predica para que crean. De modo que la fe no brota, no sale sola. Y la fe no se compra ni se vende. La fe brota cuando usted lee la palabra, porque esto fue escrito para eso. Y la fe también nace cuando usted escucha. Si no sabe leer, escucha la palabra. O si sabe leer, hace las dos cosas, lee y escucha. Pero la mayoría de cristianos hoy no quieren leer la palabra de Dios. A veces escuchan. Pero ya el diablo se ha metido tanto que ya no quieren ni siquiera escuchar. Entonces, ¿qué les está robando el diablo? La fe. ¿Y cuál es entonces lo importante, la columna vertebral del cristiano? La fe. Quitemos la fe y se acabó todo. Porque por fe sabemos que Dios hizo todas las cosas. Por fe sabemos que de Él venimos y a Él vamos. Por fe sabemos que Él está aquí en medio de nosotros, como lo digo. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por fe sabemos que esto es palabra de Dios. Todo se mueve por fe a nivel espiritual. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir nuestra fe. Pero lo importante entonces hoy es, ¿estamos decididos a vivir la fe? Ahí está el problema. Que la gente no quiere vivir su fe. O es una fe superficial, una fe con un barniz de fe, sencilla. No queremos profundizar en la fe, no queremos remar mar adentro. Y Jesús nos pide que usted y yo creamos bastante. Sí, a ver, ¿ustedes creen en Dios? Sí, qué magnífico. Pero no quiere Dios que creamos en Él de puro bla, 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 bla. Dios quiere que usted y yo nos sentemos en la mañana al levantarnos y diga, yo creo en Dios. Y yo mismo me voy a demostrar a yo mismo, así. Yo mismo me voy a demostrar a yo mismo que yo creo en Dios. ¿Cómo me lo demuestro? Pues antes de levantarme, me siento en la cama o me arrodillo y le digo, yo creo que tú existes. Que de ti vengo y a ti voy. Que si hoy amanecí vivo, fue gracias a ti. Gracias por mi familia, gracias por el descanso, gracias por el nuevo día, gracias porque tengo salud, gracias por lo que me ha dado. Señor, te amo, acompáñame, acompaña a mi familia, ayúdame en esto, estos son mis proyectos. Y comienzo a hablar con Él. ¿Por qué? Porque yo creo. Y si no creo, pues me paro como un animalito. Bueno, peor que los animalitos, porque los animalitos, ¿han visto los pajaritos en la mañana cómo se levantan cantando? Los animalitos se levantan contentos, pero nosotros no. ¿Cómo nos paramos a veces? Peleando, maldiciendo, renegando. ¿Y estamos viviendo la fe? Oye, hermanos, si decimos que creemos en Dios, ¿por qué no vivimos esa fe? En la noche al acostarme, ¿de verdad creo en Dios? ¿Hay un pensamiento último para Dios antes de acostarme? ¿O me quedo dormido viendo televisión? ¿O me quedo dormido viendo una película? ¿O con el celular, con el internet? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es mi Dios? ¿En qué Dios creo? ¿Cómo hago yo para yo mismo convencerme de que yo creo en Dios? ¿Qué hago para creer que yo creo en Dios? Para convencerme a mí mismo que yo creo en Dios. ¿Cuánto tiempo le dedico a ese Dios? ¿Cuánto tiempo hablo con Él? ¿En qué momento hablo con Él? ¿Qué le digo? ¿Entablo una amistad con Él? ¿Estoy seguro que vengo de Él? ¿Estoy seguro que el día que me muera me voy a encontrar con Él? ¿Eso es seguro? Sí es seguro, pero ¿usted está convencido? Y si cree que no es seguro, pregunto, ¿dónde está su abuela? O a lo mejor su madre. O a lo mejor su tatarabuela. Ya se murió. ¿Dónde está? Está ahora en la presencia de ese Dios que usted dice creer, pero que no tiene tiempo para Él. ¿Y para dónde vas a ir el día que te mueras? ¿O no te vas a morir?
Ahorita fuimos a visitar a una enfermita por allí, que tiene 90 años, creo que es. Bastante enfermita y bastante años. Y el hermano que andaba conmigo decía, ¿cómo es la realidad de la vida, no? ¿Cuándo piensa uno que va a llegar ahí? Eso, cuando uno está joven nunca piensa que va a llegar ahí, pero para allá vamos. Allá vamos. Y es rápido. Cuando se dio, imagínense, yo ya tengo 50 años, Dios mío santo. 50 años. Y ayer era un niño. Bueno, ayer estaba aquí de pastoral. Yo tuve de pastoral un chamito aquí, porque yo también fui último modelo. Un chamito aquí haciendo pastoral. Hace nada, y era un chamito, jovencitico. ¿Sí? Pero, ¿y ya qué? El tiempo pasa. ¿Para dónde vamos? A la presencia de Dios. Pero lo creemos. Si lo creemos, entonces estamos preparados para ese encuentro con Dios, este es Adviento. Que nos tomemos conciencia que hay un Dios, que yo creo en Él, que no soy un ateo. Los ateos no toman en cuenta a Dios. Los ateos no le dan gracias a Dios. Los ateos no piensan en Dios. Nosotros no somos ateos, pero vivimos como ateos. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía que muchos católicos viven como ateos prácticos. Creyentes de puro bla bla, pero en la práctica a misa no van, no se confiesan, no oran en la mañana, no oran en la noche, no leen la palabra de Dios, no rezan el Santo Rosario, no van a un retiro espiritual. Entonces, ¿de qué católico se está hablando? ¿De qué cristiano se está hablando? Explíquenme. La fe se vive. Además son cristianos católicos, pero viven arrejuntados. No ha bautizado a los niños, no ha hecho que los niños hagan la primera comunión. O sea, viven como animalitos. Pero usted le pregunta, ¿y cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿De qué manera? Convénzame que cree en Dios. O convéncete a ti mismo que crees en Dios. Hoy necesitamos revisar nuestra fe. ¿En qué creo? La primera pregunta de hoy es ¿en qué creo? Pero, ¿y si creo de verdad o creo de mentiras? En la pandemia nos dimos cuenta que el mundo de hoy cree en Dios de mentiras. El mundo es testigo de esto. Los ateos se han reído de la fe de los cristianos. En la pandemia los cristianos se olvidaron que Dios era el que mandaba. Y cerraron las iglesias, comenzando por los obispos. Porque el Dios en que ellos dicen creer, un Dios chiquitico. Pero todos los demás igual. ¿Por qué ustedes no iban a misa en pandemia? ¿Por qué no comulgaban en pandemia? Porque ese Dios los iba a matar. Porque ese Dios no tenía poder para salvarlos. Todos los cristianos en el mundo, bueno, no todos, no exagero, la mayoría de cristianos demostraron que su fe estaba por el suelo. Se hizo un examen y todos raspados. ¿Dónde está la fe de los cristianos? Ay, qué bonito. Después de la pandemia y antes de la pandemia, mucha fe en Dios. Y en la pandemia, ninguno pasó la prueba. Unos poquitos pasaron la prueba. Y los demás, que Dios ni que nada. Ese Dios no es capaz de salvarme. Me puede salvar un tapabocas o una vacuna, que tampoco lo salvaba. Se ponían el tapabocas y se ponían la vacuna y también se morían. Pero ¿y el Dios vivo y verdadero? ¿Se dan cuenta que creemos de puro bla bla bla? Por eso hoy la Biblia nos pregunta, ¿verdaderamente estás dispuesto a creer como Elías, a creer en la palabra de Dios que predicaba Elías y que hoy predican los sacerdotes de Dios Altísimo, la palabra de Dios para restablecer, restaurar esa fe que está caída, para restaurarla y hacerla firme, esa esperanza que está muerta? ¿Cuál era el miedo de la pandemia? Morirme. ¿Por qué? Porque la esperanza del reino de los cielos que nos han enseñado se convirtió en puras palabras, puro bla, 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 porque nadie lo cree, porque nadie lo espera. Si se muere, no esperaba gozar el reino de los cielos. Su mamá se murió en la pandemia o su hijo y renegó de Dios y maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque no está esperando el reino de los cielos. Entonces piensa que se murió y se acabó, y muerto el perro se acabó la sarna. No tiene esperanza. Y como no tiene esperanza, hoy dice la Biblia que debemos restaurar lo que se ha perdido. La esperanza, según la pandemia, se perdió. Nadie esperaba el cielo. Y por eso todo el mundo tenía miedo a morirse. Y se encerraban.
Y no visitaban a los familiares porque tenían miedo de morirse, porque no tenían esperanza de un cielo. Porque eso les había entrado por aquí, les salió por aquí, porque la esperanza era de puro bla, 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 bla. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Estamos perdiendo la oportunidad de vivir en esta vida la fe, la esperanza y el amor, las virtudes teologales. Este tiempo de gracia, de Adviento es, estoy viviendo mi fe, mi esperanza y mi amor. Ya viene el Señor. Así como vino la primera vez, vendrá la segunda vez. ¿Estoy preparado? Voy a la iglesia a escuchar la palabra que me dice, si no está preparado, prepárate, comienza a creer. ¿Cómo vives la Eucaristía? ¿Comulgas creyendo que ahí está Cristo? ¿O tiene años que no comulgas porque prefieres a un hombre o a una mujer y como no te has casado, prefieres abandonar a Dios antes que al hombre o a la mujer? ¿O no? O porque simplemente no le da importancia. No me quiero confesar. Porque tengo una tía que es evangélica y me dice que para qué me confieso con un hombre pecador, y ya el diablo me metió en la cabeza esa idea y digo, pues no me voy a confesar. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué crees? ¿Lo estás viviendo? El diablo está mandando instrumentos que se llaman los protestantes para destruir la fe de los creyentes. Los protestantes no son personas que vienen a sembrar fe, no, vienen a destruir la fe. ¿Quieren verlo? Según Jesucristo, Él es el pan vivo bajado del cielo para que el que coma de ese pan tenga vida. Y los protestantes dicen, eso es mentira. Eso es un mero símbolo, eso no es verdad, eso no es Cristo. Están destruyendo la fe. Jesucristo dejó el sacramento de la confesión diciendo, a quien ustedes perdonen los pecados le quedan. Y dicen los protestantes, no se confiesen. ¿Para qué? Para que sus pecados no sean perdonados. Entonces están trabajando para el diablo y no para Dios. Cristo dejó su iglesia como cuerpo de Cristo para llevar, Cristo viene a llevar su iglesia y los protestantes dicen, sálganse de la iglesia, esa es la gran ramera, la gran prostituta. ¿Y a cuánta gente han sacado de la iglesia? ¿Trabajan para Dios? A la Madre de Dios, la Virgen María, la trata de una cualquiera, una prostituta. Al Papa, el anticristo, la bestia. A ver, ayúdenme, ¿para quién trabajan? Y la gente no se da cuenta. Y la gente está engañada, y la gente de la Arenosa, cuando vienen los protestantes, en vez de llamar al cura y decirle, padre, venga, que aquí están los protestantes, venga para acá, para que ellos hablen con usted y no hablen con nosotros, no, se ponen todas a escucharlo. Ay, qué bonito habla, ay, mire cómo bailan, cómo gritan, mire cómo comienzan a sentir que el fuego del Espíritu y se revuelcan en el suelo, y el otro, saramay, fuera Satanás. Y con esa obra de teatro engañando a la gente. Pero hoy Dios nos dice que verdaderamente hay quienes predican su palabra, pero también nos advierte. Y nos advierte que así como hay quienes predican la palabra y de parte de Dios, y es como si Dios mismo hablara, también dice que no debemos desmayar porque hay gente que viene a engañar a las personas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, viene a decirnos que en los instrumentos de Dios tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, porque hay un tiempo en que la gente no podrá soportar la sana doctrina, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escuchen, ¿por qué nos pide a nosotros los sacerdotes predicar la palabra y por qué tenemos que predicarla siempre? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Como Elías, como Juan Bautista, como Cristo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que lo hagas a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué? Ahorita va a decir por qué. Todavía no, pero escuchen, ya le digo cuando diga por qué. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que predicar, tiene que reprender, enseñar con paciencia y doctrina? Oigan por qué.
Porque, Aquí está el porqué. Otra vez. porque, Aquí está el porqué. Otra vez. porque, Paren la oreja. El porqué. Los sacerdotes tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que hacerlo con claridad? Reprendiendo, enseñando, argumentando. ¿Por qué? porque vendrá tiempo Vendrá un tiempo, y estamos en ese tiempo, en pleno siglo XXI. Es el tiempo de los protestantes. Véanlo, aquí ya está mandado. Es el tiempo de los protestantes en que cada uno viene a enseñar mentiras. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando la gente no acepta la sana doctrina porque siente que sufren, porque les dicen la verdad. No son capaces de sufrir la sana doctrina porque les duele que les digan la verdad. No sufrirán la sana doctrina. Y entonces cuando no aceptan la verdad, cuando no quieren escuchar a los ministros de Cristo, a lo que Dios habla por medio de su boca, aquello que Jesús dijo: a quien usted escucha, a mí me escucha, quien usted rechaza, a mí me rechaza, vendrá un tiempo en que la gente no querrá sufrir la sana doctrina. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la verdad los hace sufrir y ellos no quieren aceptarlo. Eso es exactamente los protestantes. Y como no quieren sufrir la sana doctrina, atención, ¿qué hacen? sino que teniendo comezón de oír, Como les pica los oídos y quieren oír novedades, cosas, teniendo comezón de oír, quieren oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, buscarán a los protestantes que les enseñen lo que a ellos les da la gana. Dígame si no se está cumpliendo ese tiempo. La palabra de Dios es clara, clarísima. Y estamos en ese tiempo. Y por eso entonces el Señor dice que tenemos que ser como Elías. Y Elías vendrá. Y Elías vendrá, y cada sacerdote que predique la palabra de Dios con claridad será un nuevo Elías. Será un nuevo Juan Bautista. Será un nuevo San Pablo. Y por eso ustedes jamás me verán predicar sin la palabra. Porque yo quiero ser ese ministro de Dios que le predique al pueblo la sana doctrina, que le predique la verdad, que le alumbre el camino y que con la palabra de Dios restaure lo que está dañado. Si usted ya iba a la secta protestante, no vuelva más. Si usted ya estaba dejando la confesión, la retome. Si usted ya no iba a misa, vuelva a la Santa Misa. Si usted ya no oraba, comience a orar. Si no leía la palabra, anda, que sea como el barro en manos del alfarero. Yo quiero ser Jesús amado, como el barro en mano del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Un vaso nuevo significa que no esté escuchando a la secta protestante. Un vaso nuevo significa que comience de nuevo mi vida espiritual, lo que me enseñaron mis padres, mis abuelos, que yo vuelva otra vez a retomarlo, que un vaso nuevo, que yo pueda confesarme y recibir la gracia, un vaso nuevo, que si vivía en adulterio, ahora me case, si vivía en concubinato, ahora me case, si vivía en adulterio, ahora me separe. Que si estoy fumando droga, un vaso nuevo, lo abandono. Si estoy tomando licor, un vaso nuevo, me alejo de eso. Si estoy en malos caminos, que en malas amistades, me aparto de eso. Que si estoy metido en el chisme, si estoy metido en la calumnia, en la difamación, me aparto de eso. Quiero ser un vaso nuevo. Que si me he dado a la mentira, los hijos desobedientes y rebeldes con sus padres, yo quiero ser un vaso nuevo. Si he sido perezoso, si he sido egoísta, envidioso, caprichoso, iracundo, orgulloso, soberbio, yo quiero ser un vaso nuevo. Pero necesitamos dejar que la palabra de Dios entre y transforme nuestra vida. No ser toreros. No decir, lástima que no vino Petronilo, eso sí le caía bien a él. Lástima que no vino don Pánfilo, eso sí le caía bien a él. No, hoy la palabra de Dios es para ti, es para mí, es para ver. Estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy preparado?
O tengo que decirle, lleva un momentico que no me he confesado, lleva un momentico que no he arreglado mi vida, un momentico que no le hablo al vecino, que no le hablo a mi mamá, que no le hablo a mi hermano, que no le hablo a aquel, un momentico, Señor, que yo le robé a Julano tal cosa y no se lo he devuelto, que yo hablé mal de alguien y no le he pedido perdón. Señor, lleva un momentico. Vamos, si hoy vinieron a escuchar la palabra de Dios, yo quiero ser como ese Elías, que con la palabra de Dios, que es un fuego que restaure la vida espiritual de ustedes. Que así como dijo Cristo, la palabra de Dios, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que ustedes hoy se alimenten y salgan de aquí llenos espiritualmente de la palabra de Dios, con el deseo de ser un vaso nuevo. Vamos a terminar con la canción, pues. Yo quiero ser Jesús amado, como el barro en manos del alfarero, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser Señor. Yo quiero ser Señor. Un vaso nuevo. Un vaso nuevo. Otra vez, yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor, un vaso nuevo. Y en un momento de silencio, pensemos delante de Dios, ¿qué es lo que debo cambiar para ser un vaso nuevo?